En toda Latinoamérica existen lugares donde el tiempo parece haberse detenido, espacios donde el pasado se niega a morir y donde las paredes aún susurran los lamentos de lo que alguna vez fue. Sitios marcados por la tragedia, el dolor o el misterio, donde los fantasmas del ayer continúan caminando junto a los vivos. No importa cuánto cambien las calles, ni cuántos edificios nuevos se levanten sobre las ruinas, las historias siguen ahí, flotando en el aire, esperando ser contadas una vez más. Hoy iniciaremos un viaje profundo por esos rincones del continente donde la oscuridad no se ha ido del todo, lugares que fueron demolidos, abandonados o transformados, pero que guardan en su esencia el eco de lo que sucedió. No se trata solo de miedo, sino de memoria, porque en cada historia de horror también hay una advertencia, una lección, un recordatorio de aquello que la humanidad intenta olvidar. Nuestro recorrido comienza en Colombia, en el corazón del barrio Aranjuez, al norte de Medellín. Allí se levanta una antigua casona de ladrillo rojo, majestuosa y silenciosa. Hoy alberga una biblioteca y un teatro, un espacio de cultura, arte y conocimiento. Pero bajo esa nueva piel de modernidad se oculta un pasado que pocos se atreven a mirar de frente, porque antes de ser un refugio para los libros, ese edificio fue durante más de 70 años el escenario del dolor más profundo, el manicomio departamental de Antioquia, inaugurado en el año 1892. Aquel hospital psiquiátrico recibió a cientos de hombres y mujeres que sufrían distintos trastornos mentales. Llegaban con diagnósticos de esquizofrenia, paranoia, depresiones severas o delirios religiosos. Pero lo que allí encontraron no fue alivio, sino un infierno disfrazado de cuidado. Desde sus primeros años, el manicomio funcionó en condiciones precarias. El personal médico era escaso, los medicamentos insuficientes y las instalaciones completamente inadecuadas. Más de 800 pacientes se amontonaban en apenas 132 celdas, muchas de ellas sin ventanas ni ventilación. El aire se volvía espeso, cargado de humedad, desinfectante y orina. Los gritos se mezclaban con los rezos, y los rezos con el silencio. Era un lugar donde la razón y la locura convivían en un mismo espacio, separadas solo por muros de ladrillo. Entre sus internos hubo figuras célebres, pero ninguna tan recordada como la de Epifenio Mejía, el poeta que escribió la letra del himno antioqueño. Pasó más de 3 décadas recluido entre esas paredes, hablando con una presencia invisible, Amelia, su amor perdido. Decían que el poeta recitaba versos al vacío, que sus palabras atravesaban los muros y hacían estremecer incluso a los más escépticos. Uno de sus poemas más inquietantes decían: todos estamos locos, grita la loca, qué verdad tan amarga dice su boca. Esa frase, repetida una y otra vez por los internos, parecía resumir el espíritu del lugar. En el manicomio, la cordura era un lujo y la fe una herramienta de castigo. Muchos pacientes eran obligados a rezar como parte de un supuesto tratamiento espiritual, mientras eran sometidos a baños de agua helada o, en los casos más extremos, a las temidas terapias de electrochoque. El doctor Lázaro Uribe Calet, un médico que intentó modernizar el hospital, introdujo métodos más científicos, aunque no menos invasivos. Bajo su gestión, comenzaron a circular historias imposibles de explicar. Un paciente aseguraba recibir monedas de 5 centavos de las ánimas en pena, con las cuales intentaba pagar sus deudas. Una monja dijo haber escuchado la voz de Dios en medio del pabellón, y desde entonces perdió la razón, quedando inmóvil durante horas frente a una pared vacía. A mediados del siglo XX, el edificio ya era una ruina. Las denuncias por maltrato, el deterioro de las instalaciones y las muertes inexplicables empujaron al cierre definitivo del manicomio. Los pacientes fueron trasladados a un nuevo centro en la localidad de Bello, y el antiguo edificio quedó en el abandono total. Pero la historia no terminó ahí. Décadas más tarde, cuando la institución
fue transformada en un espacio cultural. Comenzaron a suceder cosas extrañas. Vigilantes, empleados y visitantes hablaron de luces que se encendían solas, pasos en pasillos vacíos y sombras que cruzaban de un lado a otro. El caso más conocido es el de Juan Peñaranda Urrego, un guardia nocturno que una noche escuchó ruidos en el piso superior. Al subir con su linterna, el aire se volvió pesado. El olor a tierra mojada lo hizo toser, y al fondo del pasillo vio algo imposible de olvidar, a la figura de un sacerdote sin cabeza. El espectro se acercó lentamente y con una voz profunda le dijo: «Ah, no digas que no me tenías miedo». Peñaranda corrió desesperado, pero las llaves se le escapaban de las manos. Las puertas parecían no responder, y finalmente cayó desmayado. Cuando despertó, pidió ser trasladado. Nunca más volvió. Desde entonces, otros relatos se han repetido una y otra vez. Un hombre que aparece a las 4 de la madrugada en los jardines. Una mujer que camina de la mano con una niña y un niño que atraviesa las paredes del segundo piso. Hoy, la biblioteca con fama de Aranjuez es un sitio luminoso, lleno de vida. Pero algunos aseguran que en sus rincones más silenciosos todavía se escuchan murmullos, que las sombras se mueven solas y que si uno se queda demasiado tiempo, puede sentir que algo lo observa desde el pasado, porque hay lugares que cambian de nombre, de propósito y de rostro, pero nunca logran borrar del todo lo que alguna vez fueron. En lo más profundo de la cordillera de los Andes, entre cumbres que parecen tocar el cielo y valles cubiertos de niebla, existe una leyenda que ha obsesionado a exploradores, conquistadores y místicos durante más de 500 años. Se trata de la ciudad de los Césares, también conocida como Trapolanda o Linlin, un supuesto reino oculto donde el oro cubre las calles. Los ríos fluyen con plata y sus habitantes jamás envejecen. Pero más allá del brillo de los metales y de la codicia que esta historia despertó, lo que verdaderamente mantiene viva su memoria no es la promesa de riqueza, sino la sensación de que en algún rincón remoto del sur del mundo todavía puede existir un pedazo de lo sagrado, un lugar que escapa al tiempo y al juicio humano. Todo comenzó en el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles avanzaban hacia el sur de América buscando nuevas tierras. Los sobrevivientes de naufragios en las costas de Chiloé y los relatos de los pueblos originarios hablaban de una ciudad brillante escondida entre montañas, inaccesible para los mortales comunes. Decían que estaba habitada por los descendientes de los primeros colonos que se habían perdido durante las exploraciones, y que estos habían encontrado la manera de dominar la naturaleza y prolongar su existencia más allá de lo humano. Los cronistas de la época escribieron sobre esta ciudad con la solemnidad con que se habla de una aparición divina. Algunos aseguraban haber visto desde la distancia sus murallas resplandecientes. Otros afirmaban que los viajeros que intentaban llegar a ella eran desviados por tormentas repentinas, nieblas impenetrables o extraños resplandores que los hacían perder el rumbo. El jesuita Nicolás Mascardí dedicó años de su vida a buscarla. En sus cartas escribía visiones de luces que danzaban en el cielo y voces que lo llamaban por su nombre desde los cerros. En 1674 desapareció sin dejar rastro, y algunos aseguraron que había encontrado la ciudad, pero que decidió quedarse allí, abandonando el mundo de los hombres. A lo largo de los siglos, distintos expedicionarios intentaron repetir su viaje a misioneros, soldados, aventureros, incluso científicos del siglo XIX. Todos regresaron con historias diferentes, pero un mismo hilo común a la sensación de haber estado cerca de algo imposible. Unos decían haber encontrado ruinas de piedra tallada en lugares donde no había pueblos conocidos. Otros contaban haber visto figuras humanas que se desvanecían con el amanecer, o haber escuchado cánticos en lenguas desconocidas. La ciudad de los Césares se convirtió en un símbolo del anhelo humano a la búsqueda eterna de lo inalcanzable. Algunos la interpretaron
como un mito espiritual, una metáfora de la iluminación o del paraíso perdido. Pero en las comunidades del sur de Chile y Argentina, especialmente en las zonas de Aysén y la Patagonia, se mantiene la creencia de que la ciudad es real y que aparece solo ante quienes están destinados a verla. Un antiguo relato mapuche habla de un guardián de piedra, un gigante dormido en los glaciares, que protege el acceso a ese lugar. Según la tradición, cuando el espíritu de la tierra sienta que el hombre ha aprendido a respetarla, el guardián se despertará y las puertas de la ciudad volverán a abrirse. En el siglo XX, algunos aventureros afirmaron haber hallado restos metálicos y piedras labradas en las inmediaciones del lago Nahuel Huapi, en la provincia argentina de Río Negro. Otros aseguran que en los alrededores del Monte Tronador aún se escuchan campanas, provenientes de un valle que no figura en ningún mapa. Un explorador alemán llamado Günther relató en 1931 que vio, durante un vuelo, un conjunto de estructuras geométricas brillando entre la bruma de la cordillera. Sin embargo, lo más perturbador ocurrió décadas después. En el año 1978, un grupo de montañistas chilenos desapareció en una zona cercana al Paso Puayú. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, encontraron las carpas vacías, las mochilas intactas y los relojes detenidos a la misma hora, las 3:13 de la madrugada. Ninguno de ellos fue hallado jamás. Los lugareños afirmaron que esas noches el cielo se encendió con una luz blanca que descendió lentamente sobre los cerros, y que desde entonces, en los días nublados, aún puede verse un resplandor inexplicable reflejado en la nieve. Los científicos, por supuesto, atribuyen estas visiones a fenómenos naturales, refracciones de la luz, gases atmosféricos o ilusiones ópticas provocadas por la altitud. Pero los más viejos de la región sonríen al escuchar esas explicaciones. Dicen que los hombres de ciencia pueden medir el viento y calcular las estrellas, pero jamás podrán entender el alma de las montañas. Quienes han estado en la Patagonia saben que hay lugares donde la razón se detiene y el silencio tiene un peso casi sobrenatural. Uno puede sentir que el paisaje lo observa, que lo mide, que lo juzga. Algunos viajeros han descrito la sensación de ser seguidos por pasos invisibles o de escuchar sus nombres susurrados por el viento. Quizá la ciudad de los Césares no sea un lugar físico, sino una frontera, una línea invisible que separa lo humano de lo divino. Un recordatorio de que hay mundos que no se revelan por la fuerza ni por la ambición, sino solo ante aquellos que caminan con humildad. Y mientras la cordillera siga alzándose entre el cielo y la tierra, envuelta en su manto de nubes y secretos, seguirá existiendo la esperanza de que en algún valle oculto por la niebla aún resuene el tañido de las campanas de los Césares. En el corazón del altiplano potosino, rodeado por montañas secas y caminos de piedra, se levanta un pueblo detenido en el tiempo. Sus calles empedradas, sus muros resquebrajados y su aire de desolación cuentan una historia de esplendor, tragedia y misterio. Su nombre es Real de 14, y aunque oficialmente pertenece al estado de San Luis Potosí, en realidad parece existir en otro mundo. Para llegar hasta allí hay que atravesar el túnel de Ogarrio, una obra de casi 3 kilómetros excavada en la roca, donde la luz desaparece y el sonido se apaga por completo. Quienes lo cruzan por primera vez sienten una extraña sensación en el pecho, como si al salir del otro lado hubieran abandonado el presente y entrado en una dimensión paralela. Y quizás sea verdad, porque Real de 14 no pertenece del todo al tiempo de los vivos. En el siglo XVIII, este lugar fue una de las minas de plata más ricas del virreinato. Miles de hombres trabajaban día y noche en las entrañas de la tierra, mientras los comerciantes y hacendados llenaban sus arcas de riqueza. Pero la prosperidad, como todo lo que brilla, no duró mucho. Cuando los yacimientos comenzaron a agotarse, la fiebre de la plata se apagó, y con ella también la vida del pueblo. Para finales del siglo XIX, Real de 14 era ya un fantasma. Las casas quedaron vacías,
las iglesias cerradas, y el viento comenzó a recorrer las calles como único habitante. Pero lo que parecía ser el fin fue apenas el inicio de otra historia, porque en ese silencio se escondía algo más profundo, una energía ancestral que jamás se apagó. Dicen los lugareños que en las noches sin luna se pueden escuchar los martillos golpeando las rocas en el interior de las minas abandonadas, y que si uno se acerca lo suficiente, verá sombras trabajando a la luz de lámparas inexistentes. Los llaman los mineros del más allá, almas condenadas a seguir buscando la riqueza que los devoró en vida. Pero el misterio de Real de 14 no se limita a los fantasmas. Desde hace décadas, el pueblo se ha convertido en un punto de peregrinación para miles de creyentes que llegan hasta el santuario de San Francisco de Asís, conocido cariñosamente como el Charrito. Su figura milagrosa, tallada en madera y vestida con atuendos donados por los fieles, es considerada por muchos como una presencia viva. Cada año, a mediados de octubre, el pueblo revive con una intensidad casi sobrenatural. Cientos de miles de personas suben las montañas a pie, a caballo o de rodillas, llevando velas, fotografías y promesas. Algunos aseguran que durante esas noches las estrellas parecen descender hasta tocar las calles, y que se pueden escuchar cánticos provenientes de las minas, como si los muertos también quisieran unirse a la celebración. No faltan los testimonios de quienes aseguran haber visto al santo caminar entre la multitud. Yo lo vi pasar, cuenta una anciana llamada Doña Petri, pero no tocaba el suelo, caminaba un poco por encima de la tierra, como si flotaran otros. Sin embargo, hablan de apariciones más inquietantes. Un antiguo minero relató haber visto, en la madrugada, a un niño vestido de blanco, jugando frente al panteón. Cuando se acercó para preguntarle su nombre, el pequeño se dio vuelta, y su rostro no tenía ojos, solo 2 huecos negros. El hombre huyó despavorido y juró no volver a salir de noche. Hay historias de carruajes fantasmales que recorren las calles empedradas, de campanas que suenan solas al caer la medianoche, y de voces que se escuchan en el antiguo hospital. Algunos aseguran que en los días nublados, las figuras de los antiguos habitantes regresan a sus casas, encendiendo lámparas de aceite en ventanas que hace décadas están rotas. Pero Real de 14 es más que un pueblo embrujado. Es un punto de encuentro entre lo visible y lo invisible. Los huicholes, que llaman a este lugar Wirikuta, lo consideran uno de los sitios más sagrados del continente. Según su cosmovisión, aquí nació el sol. Cada año, los maracames o chamanes emprenden una peregrinación espiritual hasta este desierto para recolectar el peyote, la planta que les permite comunicarse con los dioses. Para ellos, el desierto no está vacío, está lleno de presencias. Cada piedra, cada montaña y cada planta tiene un espíritu que respira y observa. Los huicholes creen que Real de 14 es una puerta entre los mundos, un punto donde los vivos pueden mirar hacia el reino de los muertos sin perderse del todo. Y quizá por eso, este pueblo sigue atrayendo a quienes buscan respuestas, consuelo o redención. Algunos llegan por curiosidad, otros por fe, y otros porque sienten un llamado que no saben explicar. Muchos aseguran que al marcharse de Real de 14, no son los mismos, que algo del desierto se queda en el alma, o quizá algo del alma se queda en el desierto. En las noches frías, cuando el viento se cuela entre las ruinas y la luna ilumina las calles vacías, uno puede sentir que no está solo. Tal vez sean los mineros que aún trabajan bajo tierra, o los peregrinos que siguen rezando más allá del tiempo. Pero también podría ser la voz del propio desierto, recordándonos que la fe y el miedo a veces son la misma cosa, solo vistas desde distintos lados del alma. Porque en Real de 14, la vida y la muerte caminan juntas, y ninguna parece tener prisa por irse. A tan solo unos 40 kilómetros de Bogotá,
En el municipio de Soacha se alza una de las construcciones más enigmáticas de Colombia en el Hotel del Salto, también conocido como la Casa del Salto del Tequendama, suspendido sobre un abismo de más de 150 metros de altura, frente a una cascada majestuosa que cae con furia entre la neblina. Este edificio parece sacado de un sueño gótico, pero quienes lo han visitado saben que bajo su belleza se esconde una historia profundamente oscura. El lugar fue construido en el año 1923 por el arquitecto Carlos Arturo Tapias, inspirado en los castillos europeos. Su fachada de piedra, sus ventanales amplios y su ubicación privilegiada lo convirtieron en un destino exclusivo para la élite bogotana de principios del siglo XX. Allí llegaban políticos, empresarios y artistas, atraídos por la vista del Salto del Tequendama, una de las maravillas naturales más imponentes del país. Desde sus balcones se podía observar cómo el río Bogotá se precipitaba al vacío, generando una bruma constante que daba al entorno un aire de misterio y solemnidad. Pero con el paso del tiempo, el esplendor se marchitó. El río comenzó a contaminarse, los visitantes dejaron de llegar y el hotel fue cerrando poco a poco sus puertas, hasta quedar completamente abandonado. Fue entonces cuando el lugar empezó a transformarse en algo más que una ruina. Los habitantes de la zona comenzaron a hablar de apariciones, voces y presencias invisibles que se manifestaban al caer la noche. Algunos aseguran que los fantasmas de antiguos huéspedes aún caminan por los pasillos, como si revivieran eternamente su última estancia. Otros dicen que las sombras que se asoman por las ventanas no pertenecen a los vivos, pero lo que verdaderamente marcó el destino del Hotel del Salto fueron las innumerables tragedias humanas ocurridas a lo largo de los años. El abismo frente al que se levanta el edificio ha sido escenario de incontables suicidios. Personas de todas las edades, impulsadas por la desesperación o el dolor, acudían al borde del precipicio para dar su último salto. Los lugareños aseguran que, durante décadas, era común escuchar los gritos apagados por el rugido del agua o ver siluetas inmóviles en la baranda antes de desaparecer en la neblina. Cuentan que los vigilantes del lugar veían, en las madrugadas, figuras blancas flotando sobre el vacío, que parecían observarlos en silencio antes de desvanecerse con el amanecer. Una de las historias más conocidas es la de una mujer vestida de novia que aparece bajo la cascada, peinándose lentamente con los dedos. Según los relatos, era una joven que esperaba casarse en el hotel, pero su prometido nunca llegó. Desesperada, se lanzó al precipicio y desde entonces su alma se manifiesta en las noches de luna llena, cuando el agua se tiñe de plata. Sin embargo, el mito del Salto del Tequendama no nació con el hotel. Su historia es mucho más antigua y se remonta a los tiempos de los muiscas, los antiguos habitantes de la sabana de Bogotá. Ellos creían que el río Bogotá era sagrado y que el salto fue abierto por el dios Bochica, quien con su bastón liberó las aguas que inundaban la tierra, salvando así a la humanidad. Desde entonces, el lugar fue considerado una puerta entre los mundos, un punto donde el cielo y la tierra se tocan, donde las almas podían cruzar al más allá. Quizá por eso, dicen los chamanes, las almas que allí mueren no se van del todo, quedan atrapadas en el sonido del agua, en la bruma, en los muros húmedos del hotel. Y cada noche, cuando el viento sopla desde el abismo, parece traer consigo sus lamentos. Durante los años 90, el edificio estuvo completamente abandonado. Las paredes se cubrieron de musgo, las escaleras se agrietaron y las ventanas fueron devoradas por la niebla. Exploradores urbanos y curiosos comenzaron a entrar al lugar, grabando videos y tomando fotografías. Varios de ellos afirmaron haber captado figuras transparentes en los reflejos del vidrio o sombras que se movían solas en las habitaciones vacías. Uno de los casos más escalofriantes ocurrió en el año 2003, cuando un grupo de estudiantes decidió pasar la noche dentro del edificio para grabar un documental. Según su testimonio, a la medianoche escucharon pasos en el segundo piso
y un sonido metálico, como de puertas que se cerraban violentamente. Uno de ellos subió con una linterna, y al apuntar hacia el pasillo, vio una figura de espaldas vestida de negro. Cuando la luz la iluminó por completo, la figura giró la cabeza lentamente, y según el joven, no tenía rostro. El grupo salió corriendo y nunca terminó el documental. Con el paso del tiempo, el gobierno decidió rescatar el edificio. El hotel fue restaurado y convertido en un museo de la biodiversidad y la cultura, intentando darle un nuevo propósito, una nueva vida. Sin embargo, quienes trabajan allí aseguran que el pasado aún respira entre las paredes. Una empleada relató que cada tarde, a la misma hora, las luces del salón principal parpadean solas y una melodía suave, similar a la de un piano antiguo, se escucha proveniente del tercer piso, donde no hay ningún instrumento. Los visitantes, por su parte, hablan de sensaciones extrañas, de frío repentino, de miradas invisibles que los siguen en cada recorrido. Algunos aseguran haber escuchado voces susurrando su nombre al acercarse al balcón que da al abismo. El Hotel del Salto es, en esencia, un espejo del alma humana, una construcción hermosa, majestuosa, erigida frente a la naturaleza más salvaje y temida, un recordatorio de que incluso los lugares creados para el lujo pueden transformarse en templos del dolor, y quizá también una advertencia de que ningún sitio construido sobre lágrimas puede librarse del peso de sus fantasmas. Hoy, cuando la niebla desciende sobre las montañas del Tequendama y las luces del museo se apagan, muchos dicen que el agua canta, que las cascadas murmuran nombres, y que si uno escucha con atención, puede distinguir las risas, los llantos y las últimas palabras de quienes alguna vez eligieron aquel salto como su despedida. Bajo las calles elegantes de París, la ciudad del arte, la luz y el amor, se extiende un mundo que pocos conocen, un laberinto oscuro, húmedo y silencioso, donde los muros no están hechos de piedra, sino de huesos. Millones de calaveras y fémures apilados forman pasillos interminables que serpentean bajo la capital francesa. Ese lugar es conocido como las Catacumbas de París, el osario más grande del planeta, y también uno de los más inquietantes. La historia de este lugar comenzó en el siglo XVIII, cuando los cementerios de la ciudad estaban al borde del colapso. El olor de la descomposición se extendía por las calles, y las enfermedades se propagaban sin control. Fue entonces cuando el Consejo de Estado ordenó trasladar los restos humanos a los túneles subterráneos que alguna vez fueron minas de piedra caliza. Durante años, en la oscuridad de la noche, los carros fúnebres recorrían la ciudad transportando huesos cubiertos con telas negras, acompañados por monjes que rezaban plegarias en voz baja. Los cuerpos eran depositados en las profundidades, donde el silencio los recibiría para siempre. En 1786, el lugar fue consagrado como el Ashower municipal de París, y poco a poco se transformó en una especie de templo de la muerte. Los obreros que trabajaban allí comenzaron a colocar los huesos de manera simétrica, formando murales y columnas macabras, calaveras que parecían mirarte, tibias que se cruzaban como símbolos, paredes que respiraban historia. No había distinción entre reyes y mendigos, entre soldados o poetas. Todos descansaban juntos, igualados por la eternidad. Con el tiempo, las catacumbas se convirtieron en un mito viviente. Poetas, filósofos y ocultistas descendían a ellas buscando inspiración o respuestas. Entre ellos, el mismísimo Charles Baudelaire dijo haber sentido allí la belleza del abismo, pero no todos los visitantes regresaban. Hay registros de exploradores que se perdieron en los túneles y jamás fueron encontrados. Se dice que en la oscuridad profunda se pierde toda noción del espacio y del tiempo, y que las voces de los muertos comienzan a susurrar tu nombre. En 1990, un grupo de catapiles, exploradores clandestinos del subsuelo parisino, encontró una cámara oculta que no figuraba en los mapas oficiales. En las paredes había inscripciones en latín y símbolos alquímicos. Al centro, un círculo de huesos
rodeaba una silla vacía, y sobre el suelo, un reloj detenido marcaba las 3:33. Nadie logró explicar quién construyó aquella habitación ni por qué. Desde entonces, los guías oficiales advierten que hay zonas donde ni siquiera los expertos se atreven a entrar. Los vigilantes nocturnos del sitio cuentan que a veces escuchan pasos que no pertenecen a nadie o voces que parecen venir desde los túneles más antiguos. Algunos visitantes aseguran haber sentido que algo los observaba desde la oscuridad y otros afirman haber visto sombras moverse entre los pasillos, aunque las cámaras no registran nada. Una historia célebre habla del portero Philibert Spert, quien en 1793 descendió con una lámpara para buscar una botella de vino en los depósitos cercanos. Se perdió entre los túneles y su cuerpo fue encontrado 11 años después, con la lámpara aún en la mano, muy cerca de una salida. Su tumba se convirtió en un altar improvisado dentro de las catacumbas, y muchos visitantes aseguran que su espíritu sigue guiando a los perdidos. A pesar de los siglos transcurridos, el aire dentro de las catacumbas conserva un aroma denso, mezcla de humedad y polvo ancestral. El silencio es tan absoluto que puede escucharse el propio corazón, y cada gota de agua que cae desde el techo suena como un suspiro. Allí, entre millones de restos humanos, la noción del miedo cambia. Ya no se trata del terror de lo desconocido, sino de la conciencia de nuestra propia fragilidad. Algunos creen que las catacumbas son una prisión espiritual, un espacio donde las almas no han encontrado descanso. Otros, más místicos, dicen que en lo profundo de ese laberinto yace el verdadero corazón de París, un centro energético que conecta el mundo de los vivos con el de los muertos. Sea cual sea la verdad, todo el que desciende allí sale cambiado, porque mirar de frente a la muerte en ese lugar no provoca solo miedo, sino una extraña sensación de humildad. En las noches más silenciosas, los trabajadores del museo cuentan que, si se apagan las luces y se permanece en silencio, se puede escuchar un murmullo constante, como si miles de voces recitaran una plegaria subterránea. Nadie ha logrado descifrar qué dicen. Algunos piensan que es el eco del pasado, otros que son los huesos mismos respirando. Las catacumbas siguen abiertas al público, pero solo una pequeña fracción de su extensión total es accesible. El resto permanece sellado, protegido por las autoridades. Sin embargo, los catapiles continúan explorando en secreto, convencidos de que hay pasajes que conducen a cámaras aún más antiguas, donde se guardan secretos que el mundo no está listo para conocer. Quizá allí, en lo más profundo de la tierra, se esconda la respuesta a una pregunta que el ser humano ha hecho desde el principio de los tiempos. ¿Qué ocurre después de la muerte? Y tal vez el silencio de los huesos sea la única respuesta posible, porque bajo las calles de París, el miedo sigue vivo. Y en cada cráneo que nos observa desde las sombras, hay un recordatorio silencioso en algún día. Todos seremos parte del mismo muro.